¿Ven mi pantalla? Sí, Entonces, ayer les comentaba que tenían que revisar únicamente esta arquitectura que vimos en sistema de base de datos. Entonces, aquí habíamos mencionado que nos mostraba claramente cuáles eran los recursos que se utilizaban para manipular la base de datos. Y veíamos que necesitábamos al sistema gestor y a lo que eran los programas de aplicación, puesto que estos programas de aplicación nos iban a entregar la interfaz gráfica que los usuarios iban a necesitar para hacer sus peticiones de datos. Ajá. Acá teníamos a esas personitas que eran usuarios o programadores. ¿Sí se acuerdan? sí. Ok. Entonces, vamos a utilizar esta arquitectura, pero en específico vamos a darle un zoom al sistema gestor de base de datos. Aquí veíamos que el sistema gestor debería de tener estos dos modulitos principalmente. Hoy en día los sistemas gestores pues son más robustos, por lo tanto estos dos modulitos son necesarios, pero hay otros. Ahorita vamos a ver la arquitectura de un sistema gestor de base de datos. Y si ustedes se fijan, pues es algo muy similar a la arquitectura de un SVD. En efecto, yo tengo en este nivel los usuarios, las personitas que van a utilizar la base de datos. Van a hacer sus peticiones. En esta arquitectura yo puedo encontrar a aquellos usuarios sofisticados y no sofisticados. Los sofisticados son los que tienen un rol en específico, o conocimientos avanzados de cómo poder utilizar ya sea los programas de aplicación o el propio sistema gestor de base de datos. Los no sofisticados son usuarios comunes y corrientes. Ellos no conocen si hay programas de aplicación, no conocen si hay un sistema gestor de base de datos. Ellos lo único que quieren es hacer sus peticiones. Ellos necesitan datos. Por lo tanto, ellos ven nada más la interfaz gráfica. ¿Ok? Yo voy a tener posteriormente los programas de aplicación. Quedamos que estos son desarrollados en algún lenguaje, en alguna herramienta, para que le puedan proporcionar a esos usuarios, ya sean sofisticados o no sofisticados, el medio para hacer sus peticiones. Esos medios son interfaces gráficas y podemos tener diversos tipos de interfaces gráficas. Podemos tener los formularios web, los que conocemos. Un ejemplo, lo que tiene el SAIS en el momento que ustedes entran y les dan las cajitas para poder poner su número de boleta, su contraseña y la palabra que les muestra la imagen. O igual pueden ustedes ya tener acceso a él y si quieren consultar sus datos personales, igual les va a aparecer un formulario con todos esos datos y ustedes, pues si necesitan hacer alguna modificación, lo pueden hacer. Esos son formularios web. Luego tenemos las interfaces de tipo aplicaciones frontend. Son aplicaciones independientes, en donde ustedes nada más tienen la interfaz gráfica y posiblemente pues un tipo formulario para hacer las peticiones de entrada. Por ejemplo, cuando van al supermercado, al Walmart, supongamos, o van al Oxxo mejor. Y en el Oxxo, si ustedes se fijan, cada vez que van a hacer una compra, escanean el código de barras o bien la personita, la que está atendiéndoles, empieza a capturar un código en una interfaz muy sencilla y ya después le bota cuál es el producto y ya les dice cuánto cuesta, ¿no? O cuánto deben de pagar. Son aplicaciones independientes, ¿ok? Y a lo mejor podemos tener
algo más avanzado. Por ejemplo, interfaces tipo SQL, lo que veíamos el día de ayer, como la línea de comandos de MySQL. A través de peticiones SQL, mis usuarios hacen, pues, la petición de los datos de la base de datos. Ajá. Entonces, yo puedo tener interfaces gráficas mucho más sencillas para que el usuario haga sus peticiones. Podemos encontrar interfaces basadas en gráficas, ajá, en donde ya visualmente observamos el comportamiento de un dato que nos están pidiendo. Podemos tener interfaces gráficas basadas en menús, ¿por qué no? También se pueden tener. Ajá. Entonces, bueno, puedo yo tener, les digo, tan sencilla o tan compleja mi interfaz gráfica. Pero el propósito es que a través de ellas mis usuarios hagan las peticiones. ¿Estamos de acuerdo? En esos programas de aplicación les comentaba que necesita tener sentencias SQL. ¿Para qué? Para que a través de estas puedan entrar al sistema gestor y el sistema gestor se encargue de darles un procesamiento con la finalidad de buscar la base de datos, buscar los datos que tenga la base de datos que necesiten mis usuarios y yo poderlos entregar. Entonces, todos los sistemas gestores de base de datos ocupan un lenguaje. Justo ese lenguaje es el SQL, por eso necesita sentencias SQL, ¿ok? Entonces, ahorita lo que vamos a ver es justo este tipo de usuarios y vamos a ver lo que es el lenguaje SQL, ¿ok? Para que posteriormente veamos, los modulitos que contiene el sistema gestor de base de datos. Si ustedes se fijan, aquí lo tengo. Si en esta arquitectura me decía que tiene estos dos, aquí yo ya veo 4. En efecto, va a tener el modulito que se va a encargar de procesar la consulta. Ese modulito se le conoce como motor evaluador de consultas. Este modulito de aquí es este de aquí. Y luego tengo el modulito que se va a encargar del almacenamiento. Entonces, este modulito es el que se va a conocer como el administrador de almacenamiento. Este de aquí es este de acá. Pero como les comentaba, ya son mucho más robustos. Por lo tanto, necesito otros 2 modulitos que son importantes. El que se va a encargar de la concurrencia. Entonces, justo tiene un modulito que se llama módulo control de concurrencia. Y en caso de que llegue a fallar mi sistema, entonces voy a necesitar un modulito que me permita restaurar el sistema para que mi base de datos sea consistente en todo momento. Y por eso tengo mi cuarto modulito, que es el administrador de recuperación. ¿Ok? Entonces, si se fijan, en este anterior teníamos 2, ahora tenemos 4 y lo que hicimos fue como darle un zoom a este modulito para ver qué otros elementos tiene. ¿Ok? Eso vamos a hablar posteriormente. ¿Ok? Y aquí pues tendría yo la base de datos como tal, todo el catálogo de sistema que va a tener la base de datos y mis datos como tal. ¿Ok? Entonces vamos a ver dentro de los usuarios que se ven involucrados en un entorno de
sistema de base de datos. Entonces, dentro de los usuarios sofisticados, vamos a tener estos 4. Tenemos al administrador de base de datos, el famoso DBA. ¿Han escuchado del DBA? No. ¿No? Bueno, esta personita va a ser el responsable de supervisar y controlar todos los recursos del sistema de base de datos. Entonces aquí lo vamos a poner. Se encarga de supervisar y controlar todos los recursos del sistema de base de datos. Entonces, con el propósito de que el sistema de base de datos en todo momento esté funcionando correctamente. Entonces, si ese es el propósito de un DBA, entonces, ¿qué implicaría que tendría que hacer? ¿Cuáles serían las funciones que haría un DBA? ¿Cuál se imagina? Las actualizaciones de los datos. ¿Sí? ¿Qué más? El DBA se va a encargar de conocer la estructura de la base de datos. Posiblemente también se encargue de definirla. Posiblemente. Pero él debe de tener esos conocimientos porque es, digamos que uno de los usuarios principales en este entorno, porque pues como vemos, su responsabilidad es muy grande. Es el que se encarga de supervisar y controlar, digamos que todo este entorno. Entonces, por eso en algunas ocasiones sí, en efecto, va a definir la estructura de la base de datos. Tiene que conocerla, justo para lo que me decía su compañero. Posiblemente en algún momento necesite hacer una modificación en la estructura o en los datos. Necesite consultar esa estructura. Entonces, necesita posiblemente definir, conocer, ¿para qué? Para que en algún momento modifique esa estructura, esos valores. Esta personita se encarga del medio de almacenamiento físico también. De que lo pueda organizar de la mejor manera para que las consultas que se hagan a este medio sean mucho más rápido de lo esperado. ¿De qué otras actividades crees que se encargue el DBA? Ustedes son los responsables de supervisar y controlar todos los recursos del SAIS. ¿Ok? Yo quiero que el SAIS funcione correctamente, al 100% siempre. En efecto, necesitan conocer la estructura. Necesitan ver cómo están organizados mis datos en este medio físico. ¿Qué más necesitarían hacer? También se pueden encargar de resolver problemas en caso de que haya Ustedes son, al momento que sucede algún problema en el entorno del sistema de base de datos,
el DBA necesita resolverlos. Eso es cierto. Ujú. Entonces puede haber un problema en la estructura. Cuando ustedes están, de hecho, hubo una modificación, ¿no? Por ahí. Cuando hacen el logueo, a ustedes solamente se les pedía el número de boleta y la contraseña. En ningún momento les ponían la imagen para que pusieran el código. Pero a raíz de que estaban generando, o hay programas que te permiten generar determinados login con sus respectivas contraseñas, bueno, se podía dar un ingreso exacto, un captcha. Ajá. Para evitar que programas pudieran hacer un ingreso, digamos que indebido. Por eso pusieron un captcha, ¿no? Ajá, es una modificación. A lo mejor fue a nivel programa de aplicación, pero bueno, fue una modificación. A lo mejor si ustedes ya entrando les aparece o quieren ver sus datos personales y dentro del formulario no les aparece, por ejemplo, les iba a decir número de boleta, pero eso lo necesitan para el ingreso. A lo mejor no les aparece la dirección y necesitan algún usuario que sí ustedes tengan la dirección. Entonces igual, a ver, DBA, ¿por qué no aparece este datito en el formulario? Lo necesitamos para hacer un análisis, para, no sé, X tarea. Entonces, tú DBA vas a hacer esa modificación en donde le agregues a tu estructura de base de datos, en específico al archivo de alumnos, el datito dirección. Entonces ya le hacen esa modificación a la estructura y se puede reflejar a través de las interfaces gráficas. Ajá. Entonces es por eso que necesitan conocer pues la estructura de la base de datos para que si en algún momento haya una necesidad de modificarla, pues realicen la modificación. Ajá. Yo estoy haciendo una consulta a mi usuario. Un usuario está haciendo una consulta a la base de datos. Y está viendo que se está tardando 20 segundos. Pero yo quiero que se tarde 10 segundos por algún motivo. Entonces, el DBA debe de ver justo por qué se está tardando tanto tiempo. Tiene que ver cómo están organizados los datos en el medio físico, pues tiene que ver cómo se está haciendo ese almacenamiento, cómo están las estructuras en el medio. Posiblemente aquí esté el problema. Ajá, entonces él lo va a tratar de corregir. Si no está en ese problema, entonces vamos a ver en la estructura de la base de datos. A lo mejor en esa organización esté a nivel lógico. ¿Ok? Él va a detectar dónde se encuentra ese posible error para que se corrija, para que sean más rápido las consultas. ¿Ok? ¿Qué más tienen que hacer para que el sistema de base de datos funcione correctamente? También diría que tener como reglas o establecer algo en la seguridad y en la copia de los datos. No sé. Exactamente, tiene que ver con el aspecto de seguridad. Imagínense que la base de datos que maneje el SAES en el medio físico falle en su totalidad. Se perdió la base de datos. ¿Y entonces ahora qué van a hacer? Disculpe, falló mi medio de almacenamiento. Ya no tengo datos. Así van a decir, No, chicos. no por eso tenía que tener la copia de seguridad. Entonces, justo por eso tienen que manejar seguridad para su base de datos.
poder crear respaldos de la base de datos. Él va a definir el tiempo, para que pueda realizarlos, cada cierto tiempo para que los pueda realizar. Cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses, diario, cada 48 horas, cada determinado tiempo, él puede crear respaldos de la base de datos. Él tiene que ver qué tipo de respaldo va a hacer. Puede hacer una copia a espejo, algo idéntico a la base de datos, o solamente respaldar porciones de la base de datos. Él lo va a decidir. ¿Qué otra función creen que se encargue? A ver, chicos, el SAIS debe de funcionar correctamente y es su responsabilidad. Ustedes ya conocen alguno de los problemas que pueda presentar porque ya lo han utilizado. Entonces, ¿qué harían para que el SAIS funcione bien? ¿A todos mis usuarios les darían el acceso a toda la base de datos? No, ¿verdad? Entonces, lo que tienen que hacer es justo identificar quiénes van a ser los usuarios que van a tener acceso a la base de datos. Ver qué datos necesita. ¿Para qué? Para que también ustedes les puedan crear los permisos necesarios. Ya sea que necesite permisos de lectura, permisos de escritura. Y al otorgar los permisos, pues también tiene que ver con las vistas de datos. Hay que crear las vistas de datos para mis usuarios, para que sobre esas se otorguen los permisos. Quedamos que no le vamos a dar el acceso total a la base de datos, solamente a pequeños subconjuntos. Por eso hay que crear esas vistas para mis usuarios. Y ya con ello, pues, los permisos ya sean de lectura o de escritura, ¿ok? Profa, Dime, Noé. el, el SAES tiene en su inicio principal el acceso tanto para los profesores como para los alumnos. Sí, es un logueo, digamos que indistinto. Puede ser para alumnos, para profesores, inclusive para la gente que se encarga de darle mantenimiento, como si fuese el administrador del sistema. Nada más que a ustedes, pues, les aparece número de boleta. Sí les pide el número de boleta, ¿no? Ajá, dice número de Sí. usuario, por eso no Okey. sabía si era... Sí, ah, ustedes ya saben qué es el número de boleta y para mí, pues, es una clave, un codiguito por ahí, independiente de la contraseña, ¿no? Pero sí es para todo tipo de usuario. ¿Qué más necesitamos, chicos? Yo necesito que este SAES, este es el SAES, funcione bien. Ustedes son el DBA. Entonces, ¿qué observan? ¿Qué necesitan conocer? ¿Qué necesitan tener? Ustedes se van a encargar justo de la instalación del SAES. Y para que ustedes instalen el SAES, ¿qué necesitan? Subir a un servidor. Ustedes tienen que ver cuáles son los recursos, hablemos de hardware y software, que se van a necesitar para que opere el sistema de base de datos correctamente. Aquí yo puedo ver una parte.
Si mi sistema de base de datos necesita un sistema gestor de base de datos, pues tengo que ver cuál es el hardware necesario, cuál es el software necesario, ¿estamos de acuerdo? Sistema operativo, si necesito un procesador determinado, si necesito una cantidad determinada de memoria RAM, el medio de almacenamiento, cuánto necesito. Ujú. Eso es lo que ustedes tienen que ver. Necesito de un software en específico, posiblemente necesiten, imagínense un Excel, como les mencionaba. Hay veces que lo ocupamos como un intermediario, ajá, para que lleguen los datos al sistema de base de datos. Puede ser un Access, a lo mejor la petición, las peticiones de datos se hacen a través de un dispositivo externo, como por ejemplo, si vamos al supermercado, pues es poco probable que la señorita esté capturando el número que trae el código de barras. Ellos lo que hacen es pasarlo sobre el lector de código de barras. Pues necesito un hardware que sea el lector de código de barras, un lector de código de huella, ajá, porque a través de pues están introduciendo o le están llegando al sistema los datos. Ujú. Entonces, es por eso que aquí se necesita ver cuál es el hardware y el software necesario para que funcione bien ese sistema de base de datos. ¿Qué más necesita? El DBA, para hacer todas estas funciones, que son bastantes, pues es probable que tenga un equipo de trabajo. Ujú. Entonces, imagínense que en su equipo de trabajo no conozcan el sistema gestor, no conocen bien la funcionalidad del SQL Server. Entonces, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Qué harían? ¿Qué harían si su personal no conoce el funcionamiento del sistema gestor? Por lo más, A ver, de- Miguel. después de pegarle, explicarles el funcionamiento por completo, ¿no? Exacto, se van a encargar de capacitarlos a su personal, ¿no? Sobre el Después, funcionamiento de los recursos que pueda necesitar ese sistema de base de datos. ¿Quién me estaba diciendo algo? yo, así como dijo mi compañero Miguel, creo. Después de pegarles, obviamente. Bueno, omitan esa parte, pero sí necesitan explicarles. Ajá, por eso también necesita capacitar a su personal, ¿ok? Entonces, es de una manera muy general todas las funciones que hace el DBA. Ajá. Posteriormente tenemos al diseñador de la base de datos. ¿Y qué hace el diseñador de la base de datos? Como su nombre lo indica, diseñar la base de datos. Ujú. Entonces, para que pueda diseñarla, necesita primero identificar los datos que se van a guardar en la base de datos. Ujú. ¿Y cómo los va a identificar? ¿Cómo los identificarían ustedes? Ajá. ¿Cómo voy a identificar que yo necesito guardar un dato alumno, un dato profesor? ¿Cómo sé que voy a guardar en un dato alumno? Pues el dato número de boleta, el nombre, el apellido paterno, su dirección, su teléfono, su fecha de nacimiento. No, antes de eso. Para identificar los datos, necesito comunicarme con los usuarios finales. Ajá.
usuarios finales o con los clientes. Los clientes son los que me están pidiendo que haga el SAES. Ajá. Necesito comunicarme con los alumnos, posiblemente con los profesores, con los directivos de la escuela, ajá, con el objetivo de conocer sus necesidades, conocer qué datos van a manejar o qué operaciones van a realizar sobre estos datos. Ajá. Y ya sobre de ellos, entonces sí, identificamos los datos y posteriormente definimos la estructura de la base de datos. Y para definir la estructura de la base de datos necesito un modelo de datos. El diseñador debe de conocer modelos de datos, ya sea de alto nivel o a nivel implementación. A alto nivel para que yo le pueda posiblemente explicar a mi cliente final cómo está la estructura de mi base de datos o cómo están organizados los datos. A nivel implementación, porque es probable que yo desarrolle la base de datos con el sistema gestor. Entonces, ya la implementé. ¿Ahora qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ya que identifiqué, ya definí la estructura, ya la llevé a cabo con el sistema gestor de base de datos, ¿y ahora qué creen que tenga que hacer? Uno puede llevársela al administrador, porque puede ser que entonces el DBA se encargue de implementarla. Ajá, puede ser. Pero si no, él también lo puede hacer, el diseñador. Pero lo que quedaría es realizar todas las pruebas pertinentes, ajá, con el fin de ver que esas operaciones, ajá, que se puedan realizar, se lleven a cabo de buena manera, o haga o entreguen los datos que están esperando, ajá, que se entreguen. ¿Ok? Entonces, prácticamente el diseñador de la base de datos es el que se comunica con estos usuarios para poder identificar los datos. Imagínense que lo haga el DBA, pues sería muchísimo más trabajo para él. ¿Qué lo podría hacer? Cierto, pero él prácticamente podría nada más implementarla en el sistema gestor, ver que funcione el sistema de base de datos, que hagan el uso correcto de los datos. También eso es responsabilidad del DBA, el buen manejo de los datos, que esté monitoreando constantemente este manejo. Si hay un mal manejo de los datos, la responsabilidad recae en el DBA. Ajá, también ese es un buen punto. Pero el que necesita ver los datos que se van a guardar, sin duda, es el diseñador, es el que se comunica. Y luego tenemos al analista de sistemas. Esta personita se encarga del análisis y del diseño del sistema de base de datos. O del sistema de información. ¿Ok? Entonces, estas personitas tienen que ver todo lo que va a ofrecer el sistema de base de datos a cada uno de mis usuarios. Por lo tanto, si bien tiene que hacer el análisis, él tiene que comunicarse con mis usuarios finales o con mis clientes para conocer sus necesidades, conocer cuáles van a ser los requerimientos que quiere que
realice el sistema de base de datos, ya de forma muy general. Él se encarga de hacer la especificación de requerimientos. ¿Saben qué es un requerimiento? Algo Sí. necesario. Bueno, Es- una obligación, ¿no? Es una funcionalidad que debe de otorgar nuestro sistema. ¿Ok? Y dentro de los requerimientos yo puedo encontrar requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Los requerimientos funcionales, como su nombre lo indica, es algo que tiene que hacer nuestro sistema. Y los no funcionales, ¿cuáles son? Es que van a delimitar el alcance. Exactamente, son las restricciones que se debe de tomar en cuenta para el funcionamiento de nuestro sistema, ¿ok? Por eso se hace esa especificación, ¿ok? Entonces, cuando yo hago el análisis, prácticamente estoy tratando de resolver el qué va a ser mi sistema. Posteriormente tengo que ver el cómo se va a hacer, por eso necesito plasmarlo en el diseño. Ajá. En este diseño se van a ocupar métodos o técnicas para poder representar el funcionamiento del sistema en su totalidad. Y hay diversas técnicas que nosotros podemos utilizar. Tenemos también que ver todo lo que implica el hardware o el software también para que funcione, ya sea correctamente el sistema de base de datos o el sistema de información. Un sistema de información, tengo un SI, un sistema de información puede tener un SBD, que se encargue de gestionar una base de datos. Puede tener más de una SBD, ¿ok? Así. Yo puedo tener un DBA que se encargue de ese sistema de base de datos. Yo tengo otro DBA que se encargue de esta otra base de datos. Yo puedo tener otro DBA que se encargue de esa base de datos. Pueden ser 3 DBA diferentes o pueden ser 3 DBAs iguales. ¿Ok? El sistema de información puede tener una complejidad mayor a lo que es el sistema de base de datos. El analista de sistemas se encarga prácticamente de ver todo ese SI, lo que debe de proporcionar. Y el DBA, pues solamente de su pequeño entorno. Así ya lo vemos un poquito más claro. Por eso el analista de sistemas, pues, se encarga de hacer todo ese análisis y el diseño puede ser de un fragmento en particular o, ¿por qué no?, de todo el SI. ¿Ok? ¿Sí? Sí, maestra. Los analistas de sistemas también tienen que administrar los recursos. Ya sea hablando de tiempo, de esfuerzo y dinero. Ellos tienen que ver cuándo inician, cuándo hay que terminar ese sistema de base de datos o el sistema de información. ¿Cuánta gente necesito para poder desarrollarlo? ¿Cuánto dinero necesito? ¿Por qué? Porque posiblemente necesite comprar los recursos, no tan solo el sistema gestor de base de datos. Por eso necesito administrar los recursos, ¿ok? Si necesito 5 o 7 personas para el desarrollo, tengo que ver en qué tiempos se van a necesitar. No los voy a necesitar posiblemente los 7 al mismo tiempo. Posiblemente primero 2, luego 3, luego 2,
Ajá. Entonces tengo que marcar justo cuándo se van a necesitar ese personal, ¿ok? Entonces, esas serían parte de lo que haría un analista de sistemas. Y por último tenemos a los programadores de aplicaciones. Como su nombre lo indica, ¿qué hacen? Programar. Desarrollar los programas de aplicación. Y bueno, para ello van a utilizar algún lenguaje de programación o posiblemente puedan ocupar herramientas de desarrollo rápido de aplicaciones. También eso es correcto. Ujú. De tal forma que le proporcionen al usuario ese medio para que hagan sus peticiones a la base de datos. Ujú. Prácticamente, si el analista hace el análisis y el diseño del sistema, pues este diseño se lo pasa a los programadores de aplicaciones, la partecita que tiene que ver con esas interfaces gráficas, los programadores solamente lo programan, nada más, lo llevan a cabo, son los chalanes. Ajá. En esos programas que desarrollan en su cuerpo, ajá, posiblemente van a utilizar las sentencias SQL y por lo regular ellos ocupan el sublenguaje DML, el lenguaje de manipulación de datos. Ujú. Entonces, eso es lo que realizan los programadores. Y tenemos dentro de los usuarios no sofisticados, los mortales. Mejor conocido como los usuarios finales, aquellas personitas que necesitan tener acceso a la base de datos. Ujú. Y dentro de estos tenemos 4 tipos de usuarios finales. Los esporádicos, como su nombre lo indica, muy de vez en cuando necesitan datos de la base de datos. Ujú. Y cuando lo necesitan es posiblemente para la toma de decisiones. Ay, ya se me va a acabar el tiempo. Ok. Entonces, aquí podemos tener, por ejemplo, a los directores de una empresa. Ellos necesitan ver qué productos son los que tienen una mayor demanda en un determinado tiempo. ¿Cuáles son los productos que no tienen demanda? Ujú. Entonces, de vez en cuando necesitan tener acceso a la base de datos y por lo regular necesitan algo, una interfaz muy sencilla, muy visual para ver esos datos. Ujú. Después tenemos los usuarios paramétricos o simples, que son los contrarios a los esporádicos. Estos usuarios hacen consultas de forma constante a la base de datos y por lo regular son muy similares esas peticiones. Aquí nosotros, si manejamos el SAES, un usuario final esporádico puede ser el director general, ¿no?, del Politécnico, que le interese ver cuántos alumnos se inscriben cada semestre. Entonces, él necesita observar algo particular. Un usuario paramétrico son los alumnos o los profesores. Los alumnos necesitan ocupar el sistema para hacer sus inscripciones cada semestre. Necesitan consultar sus calificaciones. Necesitan consultar su horario. Los profesores necesitan consultar qué alumnos tienen, necesitan ver su horario. Somos ejemplos de usuarios paramétricos o simples. De forma constante, necesito datos de mi base de datos y por lo regular son muy similares. Todos los alumnos necesitan hacer esa consulta de datos personales. Todos los alumnos necesitan hacer su proceso de inscripción. El proceso de inscripción para Miguel es lo mismo que el proceso para Noé, es el mismo para Karel, es el mismo para Jessica y etcétera.
Ujú. Lo único que va a cambiar en ese proceso va a ser posiblemente algunos parámetros, como por ejemplo el número de boleta. Ujú. El grupo, la asignatura. Pero el proceso de inscripción es igual para todos ustedes. Por eso se le conoce como una operación prediseñada, una operación enlatada. ¿Ok? Si queremos verlo algo más sencillo, cuando vamos al cajero automático. Todas las personas que utilizamos el cajero automático, ¿qué operaciones podemos hacer? Consultar el saldo de nuestra cuenta. Y es el mismo para si yo voy a hacer esa consulta en el cajero, si Miguel lo va a hacer ahí al cajero automático, si Jessica lo va a hacer, si va a hacer ese proceso de consultar, es el mismo, lo único que va a cambiar es el número de cuenta. Ya es una operación enlatada, prediseñada. ¿Ok? Luego tengo los usuarios avanzados y aquí encontramos los ingenieros, los licenciados, los científicos que tienen conocimiento de lo que puede ofrecer el sistema gestor de base de datos y que ellos mismos pueden hacer directamente sus peticiones. Ellos conocen esa robustez y a lo mejor pueden hacer otras tareas en particular. ¿Ok? Yo quiero hacer mi base de datos, quiero hacer una consulta de mis datos. Ok, yo sé que necesito un sistema gestor y este sistema gestor conoce, para hacer las peticiones debe ser a través del lenguaje SQL. Ok, entonces yo voy directamente a mi interfaz particular y ahí coloco mi sentencia SQL, ¿no? Pero porque ustedes lo conocen. Pero un esporádico, un paramétrico, es muy probable que no conozca estos detalles. ¿Ok? Y por último tenemos los usuarios finales autónomos. Ellos necesitan utilizar aplicaciones a la medida para hacer sus actividades de una manera mucho más sencilla y fácil. Ellos desconocen si están ocupando una base de datos. Para ellos es transparente. Ellos lo único que ven es esa interfaz gráfica que les facilita las actividades. Aquí un ejemplo, digamos que uno sencillo sería el personal de recursos humanos de alguna empresa. Ellos necesitan llevar muy probablemente el manejo de la nómina de los empleados. Entonces, ellos ya utilizan, pues digamos que, sistemas especializados. Ellos lo único que ven es una cuadrícula tipo Excel, vamos a ponerlo así, en donde ellos ya saben dónde van a ingresar qué datos para que les otorgue otros datos que necesitan. Para ellos, toda esa infraestructura, todo ese conocimiento del sistema de base de datos lo desconoce. Ellos nada más ven la interfaz. Yo nada más necesito esa interfaz porque yo sé que puedo obtener fácilmente los datos que necesite. No sé si se guarden en algún lado, eso no me interesa. Solamente que me permita hacer mis tareas más sencillas. Entonces, estos son los 4 usuarios de forma general que se involucran en un entorno de base de datos. Lo voy a ver de este lado. Entonces, estos serían mis usuarios dentro de este entorno. Pero puedo tener otros usuarios que también se vean involucrados. ¿Cuáles serían? ¿Quién me puede mencionar algún otro tipo de usuario que se vea
inmerso en este entorno, con la finalidad de que mi sistema de base de datos esté cumpliendo su propósito. Sí, pero aquí ya tenemos los usuarios, quedamos que tenemos sofisticados, no sofisticados, tenemos los sofisticados, que puede ser un DBA, un diseñador de la base de datos, los analistas, los programadores y los mortales, ¿no? Ustedes han sido mortales, yo también he sido mortal. En el SAES, yo soy un paramétrico, ustedes también. Cuando ocupamos los sistemas de compra en línea, al final de cuentas también somos usuarios paramétricos porque únicamente vemos los productos y a través de un formulario sencillo hacemos nuestra compra. Si ocupo Amazon y hago una compra, pues el proceso es muy similar. Así Jessica realiza también una compra, pero de otro producto diferente. Ya son operaciones prediseñadas. El Jeff Bezos, él es un usuario esporádico, porque él de vez en cuando hace consulta a la base de datos. Como les decía, él necesita ver durante un mes qué productos se vendieron. Entonces, él hace esa petición. Los que se encargan de darle, pues a lo mejor mantenimiento a la base de datos, pues tenga su DBA correspondiente, ¿no? Es el que se va a encargar de darle ese mantenimiento. Él tiene que darle seguridad a esos datitos de la base de datos que maneja. Alguien más se encargó de hacer el diseño de la base de datos, toda la estructura que va a tener. Alguien hizo el análisis y el diseño de ese sistema que nosotros conocemos como Amazon, y alguien pues desarrolló